Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Javier Araya. ¿Qué les parece si iniciamos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hablemos de fe y política. Un momento, un momento que puede ser de ayuda para tomar una buena decisión de cara al voto 2022 esta semana en Costa Rica. Sé que también en otros países están este año en este contexto electoral, así que quizás esta enseñanza, estas palabras puedan ser de ayuda, de luz, de alguna orientación. Soy católico y por supuesto desde esta perspectiva quiero hablar y compartir. Comencemos con lo siguiente. La nota para la Congregación de la Doctrina de la Fe del 24 de noviembre del 2002 sobre el compromiso y conducta de los católicos en la vida pública, y esto incluye en la política, dice en el numeral 1, escuchen bien, el compromiso cristiano en el mundo en 2000 años de historia, esto no es algo de ayer, en 2000 años de historia se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido en la participación de la acción política. Los cristianos, afirma un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes ciudadanos. Les he leído el numeral 1 de la nota para la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre el compromiso y conducta de los católicos en la vida pública. La pueden buscar en internet, la cual fue escrita siendo prefecto el cardenal Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XVI. O sea, es importante decir, tener claro que fe y vida es inseparable. Y cuando hablamos de vida, pues la vida en todas sus dimensiones, familiar, académica, laboral, afectiva, la vida matrimonial, la vida social, el compromiso y la responsabilidad social, fe y vida es inseparable. No podemos darle la espalda a los grandes problemas sociales, económicos y políticos de América Latina y del Caribe, dice el documento de Aparecida en el numeral 148. Dice también acá, pues que la vida cristiana no es aislarse, no es meterse en una burbuja y escondernos de la realidad, no es una fuga de la realidad, dice de una manera más precisa. No podemos escondernos. Jesús nos invita en el capítulo 5 de San Mateo a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo, a hacernos presentes en el mundo y dar testimonio pues con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra forma de vivir. Esa es la misión de todos y de una manera especial de los laicos en la iglesia. ¿Quiénes son los laicos? Es cuestión de leer el documento Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II sobre los fieles laicos. Y pues los laicos somos los que no estamos en el orden sagrado, es decir, en cuanto a los consagrados, sacerdotes, obispos, diáconos religiosos, religiosas, sino hombres y mujeres casados, solteros, hombres y mujeres que nos movemos en las temporalidades de este mundo, en los ambientes de este mundo, en las estructuras de educación, de salud, sociales, de políticas. Esos somos los laicos. Y los laicos estamos llamados a ser la iglesia en el corazón del mundo y el mundo en el corazón de la iglesia. Cuando uno habla de este tema, el tema de la
política, de la relación entre fe y política. Alguien expresaba hace unos días, es que Jesús nunca se metió en política. Jesús nunca se involucró en política, de manera que nosotros no tenemos que hacerlo. Error, error. Es una expresión que refleja desconocimiento de la Sagrada Escritura y de la doctrina de la Iglesia. O sea, por supuesto que Jesús no fue un Mesías, lo sabemos, un Mesías político. Él es el Salvador, Él es el Señor, el que ha venido a salvar a todo el hombre y a todos los hombres de todos los tiempos. Y decimos en el credo, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, inseparable, el Jesús que se encarnó en un momento de la historia y en un contexto de un pueblo concreto, el pueblo de Israel. Y este Jesús encarnado, este Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios inseparable, pero como verdadero hombre, nos dijo, ¿recuerdan aquellas palabras? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. Y en el diálogo con Pilato, en su proceso, en el proceso de la pasión, mientras estaba siendo juzgado, Jesús le aclara a Pilato, ciertamente, en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. También le dirá, cuando Pilato le afirma, oye, Jesús, ¿no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte, para matarte o para salvarte? Y Jesús le respondió, dice el capítulo 19 de Juan en el versículo 11, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si esta no te hubiese sido dada desde el cielo. Entonces, hay una autoridad en este mundo, unas autoridades de gobierno, unas autoridades políticas. Y el mismo Jesús dijo que precisamente como cristianos, a causa de él, seríamos perseguidos por gobernadores, por reyes, por estructuras de poder, políticas, de gobierno. Mateo capítulo 10, versículo 18. ¿Recuerdan estas palabras de Jesús? Y por mi causa serán llevados ante reyes y gobernadores para que den testimonio de mí. Lo importante es dar testimonio. Ahora, San Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 nos habla precisamente sobre las autoridades civiles en este mundo que como cristianos estamos llamados pues también a respetar, y de una manera especial a honrar cuando obran el bien. Y cuando obran el mal, pues San Pablo nos invita, pues ciertamente a ser prudentes, ¿no? Pero siempre hay una autoridad civil en este mundo de la cual nos habla la Escritura. Y San Pablo mismo también, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, nos invita a lo siguiente. Ante todo recomiendo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, en paz y con dignidad. O sea, les estoy hablando de un fundamento bíblico y podría citar más textos, pero dejémoslo por acá. Y en cuanto a la doctrina, en cuanto al magisterio de la Biblia, de la iglesia, perdón, en cuanto a la doctrina y al magisterio de la iglesia, pues miren, hay mucho.
Hay mucho sobre este tema del compromiso de nosotros como creyentes, como católicos, social y de una manera importante en la acción política. Pueden buscar la doctrina social de la Iglesia, hay que leerla, hay que conocerla. Documentos como la Christi Fidelis Laici sobre los fieles laicos en la Iglesia, de una manera especial el numeral 42, donde la Iglesia invita a los laicos pues a participar, a involucrarse en la política. En cuanto a la política, para los laicos no hay límite. Sí hay límite, hay que decirlo, para la jerarquía, sacerdotes, obispos, diáconos, en cuanto al involucrarse en la política. Tienen límites, no pueden. Pero los laicos, nosotros, en cuanto a esto, más bien la Iglesia nos invita a participar activamente, a opinar con toda libertad. Documentos como la Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco, ni qué decir del Catecismo de la Iglesia Católica, solo les menciono los numerales, es del numeral 1897 al numeral 1917, ¿escucharon bien? Del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1897 al 1917, ahí tienen un fundamento doctrinal sobre este tema. O sea, en la Iglesia hay mucho. Podría citar más, pero vienen a mi mente estos. En la Iglesia hay mucho. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, el que lee, se le abrirá la mente, el corazón. Y en cuanto a este tema de la fe y política, de nuestro compromiso como creyentes a ser buenos ciudadanos, es un tema constante, la responsabilidad social, porque un buen cristiano es un buen ciudadano, que da testimonio. Y pues eso obviamente que implica también y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ir contracorriente, una batalla, ciertamente, el ser firmes en nuestros principios y valores éticos y morales, pues inseparables de nuestra fe, como la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la atención a los pobres, la defensa de la vida desde el mismo momento de la concepción hasta las últimas etapas, todos. Nadie puede eludir esta responsabilidad. La política. Cuando hablamos de política, eh, generalmente ya relacionamos esta palabra con palabras como corrupción, ¿no? Algunos expresan hoy de una manera muy fuerte, ¿no? La política es sucia. Yo creo que el problema no es la política, el problema son los políticos. ¿Eh? O sea, hemos tenido en la iglesia santos políticos. Resalta entre ellos Santo Tomás Moro, quien decía, el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral. De hecho, Santo Tomás Moro es el patrón de los gobernantes y políticos. Y él dice de una manera muy precisa, no se puede separar la política de la moral. He ahí el problema. Cuando se separa la política de la moral, pues se vuelve inmoral. Así que estamos llamados a involucrarnos. Y de manera especial en este tiempo de elecciones, estamos llamados a involucrarnos en la política. Alguno dirá, ¿cómo involucrarme en la política? Pues no sé, no me llama la atención meterme dentro del gobierno o dentro de este ambiente. No significa necesariamente pues que busques involucrarte en la estructura de un partido político o no necesariamente que busques eh, involucrarte en la política si tienes pues los atestados y la posibilidad como diputado, regidor o más allá. No, hay dos niveles de involucramiento en la política y el Papa Francisco nos explica esto en la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común
En el numeral 232 dice el Papa Francisco, escuchen, no todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, no todos, es también un llamado, dice el Papa, una vocación. Pero en el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones, de acciones que intervienen en favor del bien común. Pero todos sí estamos llamados a preocuparnos por el bien común. Hay quienes se preocupan por un lugar común, un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza. Hay quienes se preocupan para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos. A su alrededor se desarrollan o recuperan vínculos y surge un nuevo tejido social local. Así, una comunidad se libera de la indiferencia. ¿Mm? Liberarnos de la indiferencia. O sea, involucrarnos en el bien común, dice el Papa Francisco. Hago una pausa aquí. Hay dos niveles. No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política. Hay quienes sí, por profesión y también porque lo sienten, vocación, opción. No todos están llamados, pero en el seno de la sociedad sí estamos llamados a involucrarnos en favor del bien común. Esto, pues, cultiva una identidad común, dice el Papa Francisco, que se conserva y se transmite. De esa manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres con un sentido solidario que al mismo tiempo eh, consciente y al mismo tiempo que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado. Ahora, teniendo claro esto, qué importante el discernimiento, sobre todo ahora, en estos momentos, en este tiempo. eh, y precisamente quisiera hablar sobre saber elegir algunos criterios que pueden, pues, traer una luz de cara al voto. Esto le podemos llamar, pues, saber discernir también en términos, eh, en un lenguaje, ¿no? Que, con esta palabra que conocemos mucho en la iglesia. De hecho, el Papa Francisco, en la exhortación, alégrense y regocíjense, en el numeral 167 nos dice, hoy el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, una necesidad imperiosa. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Necesitamos el discernimiento. Y el discernimiento pues se hace desde criterios concretos. Dice también el Papa Francisco en el numeral 166 sobre el discernimiento, es un don que hay que pedir. Pidámoslo, pidámoslo. Y si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo, pues seguramente podremos crecer en esta capacidad. Para citar unas palabras del Papa en cuanto al discernimiento, podríamos decir criterios de discernimiento de cara al voto, ¿no? Para saber elegir. Y miren, tomo aquí dos fuentes que, una que he leído hace unos días de Monseñor Pedro Pablo, obispo de la diócesis de Cancún, Chetumal, México, de junio del 2021. Un obispo que tuve la gracia de conocer hace unos años allá en Cancún, donde he tenido la gracia de ir a predicar en varias ocasiones. Monseñor Pedro Pablo en junio del 2021 dio un discurso hablando de algunos criterios para saber elegir.
allá en México. Allá en México, en junio del 2021, bueno, es un artículo que ustedes pueden encontrar en internet. Monseñor Pedro Pablo, criterios para saber elegir el voto. Así lo van a encontrar. Una de las fuentes de las cuales reflexioné un poco para extraer estos 7 criterios que les voy a decir para, desde mi reflexión, eh, pensarlos como importantes. Y otra fuente, un discurso, video de Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de San José, Costa Rica, del pasado 28 de enero del 2022. Un video que se encuentra ahí en YouTube, en el canal San José TV. Entonces, desde estas dos fuentes, desde estos dos obispos, leyendo el artículo de Monseñor Pedro Pablo, escuchando las palabras de Monseñor José Rafael Quirós, desde estas dos fuentes, 7 criterios para saber elegir. ¿Quieren saberlos? Se los digo. 7, muy concretos. Número uno, que también vienen como en forma de verbo, ¿no? Porque tenemos que, de verbos, porque tenemos que actuar, que accionar. Número uno, y no se extrañen por esta palabra, quizás algunos se extrañarán, pero es muy importante. Número uno, orar, orar. Ese es el criterio número uno, orar. Se habla poco de la oración. Se nos olvidan aquellas palabras de Santiago en el capítulo 5, versículo 16. La oración del justo tiene mucho poder. San Juan Crisóstomo decía que el que ora participa. No hay hombre, perdón, decía San Juan Crisóstomo, no hay hombre más poderoso que el que ora, porque el que ora participa del poder de Dios. O sea, no debemos olvidar esto, la importancia, la primacía de orar en nuestra vida de fe en todo momento, para nuestras decisiones. O sea, olvidarnos de orar es olvidarnos de quién es el Señor, de quién es Dios, de quién es el Rey de la creación, Jesús. San Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, texto que le leí hace un momento, precisamente nos invita a orar por los reyes, por los gobernantes, a orar, a interceder por nuestras autoridades para que podamos vivir una vida tranquila y con dignidad. Qué importante es una cultura de oración organizada, dirigida, motivada en los grupos, en los movimientos, en la misma iglesia, ¿no? Orar, tú y yo, a nivel personal, orar. De hecho, Monseñor Pedro Pablo en junio del 2019, del 2021, perdón, en junio del 2021, cuando decía estas palabras, o cuando hablaba de ciertos criterios de cara al voto, él dijo pues que se rezara, que oráramos para pedir la luz celestial y saber elegir. Estamos hablando de unas elecciones, si no me equivoco, federales que habían en México. Y por estas palabras que dijo Monseñor fue muy atacado por algunos allá en México, ¿no? Pero qué bueno que lo dijo. Orar. Y hoy tomo eso para acá, para nosotros, para mi vida. Orar, orar. El Papa Francisco el 16 de diciembre del 2020 dijo que el mundo sale adelante gracias a esa gran cadena de orantes, de intercesores, muchos desconocidos, pero no para Dios, no desconocidos para Dios. Y qué interesante estas palabras del Papa. El mundo sale adelante
gracias a esa cadena de orantes, de intercesores. Estamos llamados a orar. Orar para pedir precisamente al Espíritu Santo discernimiento, como nos ha dicho el Papa Francisco en la Gaudete Exsultate numeral 166. Número 2, paso número 2, criterio número 2, observar y analizar las campañas y propuestas. Observar y analizar las campañas y propuestas de los candidatos, de los que participan. Observar y analizar las campañas y propuestas. Miren, hay que observar las campañas de cara a las elecciones. Si la campaña de ese candidato o de estos candidatos son solamente sus manifestaciones verbales, los videos y, en fin, los medios con los cuales la hacen, su mensaje son solamente pleitos, insultos, peleas, descalificaciones, faltas de respeto, que lo único que provocan es división y violencia. A eso hay que ponerle atención. Ya genera una duda. Si esa campaña genera polarización, posiciones radicalizadas y no integrales, hay campañas políticas que ya atentan contra la democracia con un lenguaje de populismo, de manipulación, de promesas hasta irreales. Eh, es importante observar las campañas de los candidatos y ver que el candidato piense en el bien común. Y aquí entra el otro elemento. eh, Analizar, observar las campañas y las propuestas. Ver las propuestas, analizar las propuestas, no quedarse en la superficialidad. Propuestas claras y realistas. No quedarnos, no nos quedemos con esas promesas así como fáciles de decir. Hay algunos candidatos que presentan unas promesas así que son fáciles de decir. No quedarse en la emoción. Hay que ponerle razón a esto, mis hermanos. Razonamiento. Recuerden que fe y razón son inseparables. Hay que poner a trabajar las neuronas, la inteligencia, la capacidad de razonar, de pensar, ver las propuestas de los candidatos, analizar las propuestas, sea a través de los documentos, de los planes de gobierno, viendo los debates, pero pensar ante las propuestas de los candidatos, ante las promesas que muchas veces hacen, pensar en preguntas como el qué, o sea, ¿qué propone? ¿Qué propone este candidato? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién? Que hayan datos exactos, soluciones viables, reales, con realismo, con claridad, porque sin la claridad, un candidato, decía Monseñor José Rafael Quirós, sin la claridad, un candidato se juega su credibilidad. O sea, no es sí, sí, o no, no, o tal vez, o cuando se pregunta a un candidato, por ejemplo, sobre temas importantísimos en cuanto a economía, en cuanto a empleo, en cuanto a temas de gobernabilidad, de solución de problemas, y cuando responden como, pues aún lo estamos estudiando, ¿no? Si llegamos a la presidencia, pues ahí lo vamos viendo, ahí lo vamos estudiando, ahí nuestro equipo lo está analizando, ya eso genera dudas. O sea, hay que tener sentido crítico y discernimiento,
mis hermanos y hermanas. Y cuando digo sentido crítico no me refiero a criticar, bueno, a una sana crítica, que es preguntar, ¿eh? Buscar las fuentes confiables, eh, darse la oportunidad de darse la oportunidad de dudar, considerar las opiniones, pensar, sentido crítico, analizar lo que leemos, lo que escuchamos o vemos antes de darlo como verdadero. O sea, verificar. Así que la segunda clave es, segundo criterio, observar y analizar las campañas y propuestas. Número 3, pensar en temas urgentes. Es importante hacer un análisis de la realidad y cada uno lo debe hacer en su contexto. Para ti, ¿cuáles son temas urgentes en el país? En tu región, ¿cuáles son temas urgentes ante ciertos problemas de seguridad, de empleo, de salud? Hacer un análisis de la realidad. ¿Cuáles son temas urgentes para ti, para todos? Porque la política, pues la máxima de la buena política consiste en el bien común. Un cristiano conoce la realidad. Entonces, se trata de ver las problemáticas y posibilidades que tiene el país y con base a ello elegir adecuadamente a los candidatos que proponen soluciones de fondo. Pensar en temas urgentes, en problemáticas, en posibilidades. Entonces, si yo tengo claro eso, pues será más fácil elegir adecuadamente, viendo, escuchando a los candidatos y sus propuestas, me será más fácil eh, tomar una decisión. ¿Qué son temas urgentes? La vida, la defensa de la vida, desde la concepción hasta el final, la familia, eh, la, respetar el derecho de educación de los padres hacia sus hijos, el empleo, el costo de la vida, la cuestión económica, el desarrollo del turismo, la vivienda, la atención a los pobres, la atención a la población indígena, a los agricultores, la salud, facilitar los procedimientos en las instituciones del gobierno, eliminar tanta tramitología, ¿no? La seguridad, el combate de la corrupción, de la cual estamos tan cansados, de ver el show, el teatro, y que al final, pues los corruptos siguen como si nada, libres, temas como el medio ambiente, fíjense los temas que les he mencionado, pensar en temas urgentes. Y desde eso que tú consideras que son temas urgentes para todos, en tu contexto, para el país, pues desde ahí será más fácil, teniendo claras las problemáticas y las posibilidades que tiene el país, con base a ello, pues me será más fácil identificar adecuadamente a los candidatos de acuerdo a sus propuestas, a mis opciones o mi opción. Número 4. El criterio número 4 para saber elegir es escuchar y leer. Escuchar y leer. Escuchar a los candidatos de mi interés, ¿no? A varios. Escuchar. Y hay tantas formas. Ya se han realizado debates, entrevistas en las redes. Hay que escuchar, no suponer. Hay que leer los planes de gobierno, los documentos, verificar las fuentes en estos días, en estas semanas. Hay tantas noticias falsas, envían mensajes por WhatsApp y no ponen la fuente. O sea, cualquiera escribió eso. Muchos mensajes falsos,
de política, pues toda esa batalla, ¿no? De política, es importante leer, es importante ver la fuente, de dónde viene la información, darnos cuenta, eh, verificar los medios, que hoy muchas veces es, creo que una realidad que vemos, que no son tan claros. Existe una prensa también que parece manipular la información, eh, que parece no haber transparencia. Entonces, tiene que haber objetividad, preguntar, escuchar, ver, escuchar y leer es el cuarto criterio. ¿Eh? Y también, ¿por qué no? En familia, eh, con mis amigos, dialogar, debatir sanamente y dejarnos impactar por el diálogo. Un diálogo respetuoso, un diálogo de escucha, un diálogo, eso ayuda también. Escuchar al otro, dialogar. Cuarta claridad, cuarto criterio para saber elegir, escuchar y leer. Quinto, prácticamente, fíjense eh, eh, cómo vamos avanzando, porque el quinto precisamente, como acercándonos al voto, les recuerdo los primeros cuatro. Uno, orar. Dos, observar y analizar las campañas y propuestas. Tres, pensar en temas urgentes. Cuatro, escuchar, escuchar y leer. Cinco, elegir. Aquí viene el proceso, ¿no? Y viene el momento de ir eligiendo, elegir ese candidato que se ajusta a mis expectativas, que se ajusta a mis principios y valores. Y para un católico, para un creyente, eh, esto es importante. Elegir a quien se ajuste a mis principios y valores, a nuestros principios y valores, a quien tiene más sensibilidad social. eh, Necesitamos ser gobernados por personas honestas, competentes, capaces, aptas con P, que se preocupen por todos. Yo creo que eso es vital hoy. No se trata de que el candidato sea perfecto, no idealicemos, pero sí creo que este aspecto de la honestidad, de el ser competente, acto, capaz, es vital en este momento. Siguiendo la enseñanza de la iglesia, elegir, pues se vota a favor de la dignidad de la persona humana, se vota a favor de la vida en todas sus etapas, de la defensa de la vida en todas sus etapas, se vota a favor de la libertad religiosa de un candidato que, pues, que dentro de sus propuestas nos presente esto. ¿Eh? Y fíjense que hay que hacer una diferencia entre Estado laico, no me voy a meter en el tema, y laicismo, ¿no? El Estado laico se refiere a que puede llegar cualquier gobierno en cualquier momento, yo creo que debemos saberlo. Se refiere a un Estado no confesional, pero con libertad religiosa. El laicismo es otra cosa, ya es sacar a Dios de la sociedad y más bien pues limitar la libertad religiosa. Ahí no, pero es importante aclarar esos términos. Ustedes pueden investigar y profundizar aún más. El derecho de los primario de los padres a la educación de los hijos. O sea, necesitamos votar por un candidato que se ajuste a estos principios, eh, que, que proporcione soluciones claras, reales, en campos, eh, sí, de la vida, que es como un tema medular importantísimo,
pero ver de una manera integral en el tema de la salud, en el tema de la economía, ¿m? De la transparencia, de la escucha, de la capacidad de diálogo. Elegir, elegir. Es el quinto criterio. El sexto criterio, pues votar. Votar. Esa es la sexta clave, podríamos decir, o el sexto paso, claridad, como queramos llamarle. Votar. Hay quienes dicen, yo no voto. Pues miren, eso es una actitud egoísta y de, y de no tener un sentido de responsabilidad social, de solidaridad con el país y de pensar en los demás. O sea, uno vota no solo por uno, porque quiero, sino por el bien común. Aplica el principio de la solidaridad. Entonces tiene que haber una ética de la intención y de la responsabilidad. El voto es un derecho inalienable y un deber fundamental, se nos enseña. El abstencionismo hace mucho daño. Las minorías, escuchen bien esto, las minorías, muchas de ellas violentas, ideologizadas, hacen mucho daño porque la mayoría se queda de brazos cruzados. Por eso hay que votar. Y número 7, y último criterio, paso, claridad, es, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sigue después? Pues independientemente de lo que pase en las elecciones, de quién sea el presidente al final, el que yo, por el que yo voté, por el que yo elegí, o quizás no. El séptimo criterio, la séptima clave, el séptimo paso, es seguir trabajando por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, nos dice Mateo 5:9. Seguir trabajando por la paz. Seguir orando por nuestro país. Seguir siendo parte desde donde nos encontremos, desde nuestro contexto, en casa, en la familia, en el barrio, en la comunidad, en el trabajo. Seguir siendo parte del bien común. Seguir trabajando por la paz. Seguir adelante. Termino con estas palabras del Papa Francisco, quien el 7 de junio del 2013 dijo lo siguiente: involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no podemos jugar a Pilatos, lavarnos las manos. No, no podemos, dice el Papa. Debemos involucrarnos en la política. Es una de las formas más altas de caridad porque busca el bien común. Así que, pues acá les dejo esta reflexión, acá les dejo esta enseñanza y les recuerdo los 7 criterios, 7 claridades o como 7 pasos de cara al voto. 1, orar. 2, observar y analizar las campañas y propuestas. 3, pensar en temas urgentes. 4, escuchar y leer. 5, elegir. 6, votar. Y 7, seguir trabajando por la paz, por el bien común. Dios les bendiga. Espero que
que esto sea de ayuda, sea de alguna orientación, así en la manera en que lo he conversado, de una manera pues sencilla, esperando que sea entendible y clara eh, para todos los que vean y escuchen eh, este video. Así que oramos, en Dios confiamos y vamos hacia adelante. Que Dios les bendiga.